Dios los bendiga, hermanos. Amén. Una vez más, ¿verdad? Les damos la bienvenida. Gracias a Dios, pero es un gozo y una alegría para nosotros, y debe de serlo siempre, hermanos, sabiendo, hermanos, de que estamos, ¿verdad? Como hemos estado aprendiendo por las mañanas, ocupándonos pues del Espíritu, ¿verdad? Lo que es vida, porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso es lo que estamos aprendiendo y debemos, hermanos, dedicar el tiempo, ¿verdad? Cuando Dios nos da la oportunidad, es el momento, ¿verdad? Ya que vivimos en una vida bien ocupada, ¿verdad? En la vida secular. Es una buena oportunidad cuando Dios nos permite estar reunidos como hermanos en este lugar. Así es de que vamos a ir, hermanos, a Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. En esta tarde, hermanos, quiero hablar un poco acerca, ¿verdad?, de lo que es la salvación. La salvación que muchos, ¿verdad?, ya hemos recibido y que aún Dios la está ofreciendo, ¿verdad? Y por lo cual es necesario que nosotros, ¿verdad?, siempre estemos a cuentas con nuestro Dios. Aunque sabemos y aprendíamos de que la salvación no se pierde, pero es importante que nosotros, como repito, ¿verdad?, las enseñanzas las tomemos y nos ocupemos del Espíritu, ¿verdad? Así que vamos a ir, ¿verdad?, a Isaías 45, vamos a leer nada más 2 versículos. En el versículo 20, del versículo 20 al 22, hermanos, ¿tienen? Dice la palabra del Señor: reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Padre, Dios que está en el cielo, Señor, gracias, Padre Santo, te damos por el privilegio, Señor, más que nos permite, Señor, estar reunidos en este lugar. Padre, gracias te damos porque creemos, Señor, en la salvación que nos has dado y creemos en la salvación que aún, Señor, estás ofreciendo, Padre, a todos aquellos, Señor bendito del cielo, que aún están caminando, Señor, siguiendo sus propios pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en esta tarde que te agradecemos, Señor, y yo te pido, Señor, que seas tú, Padre, perdonando, Señor, nuestras ofensas, en el nombre de Jesús, para que nosotros, Señor, podamos, Padre, recibir, Señor, este alimento, Señor, y te pedimos que nos des, Señor, discernimiento. Ayúdame, Padre, a interpretar tu palabra, Señor, correctamente, para que mis hermanos, Señor, sean edificados, así también como mi persona, Señor, porque también yo necesito, Señor, de tu ayuda, Padre, de tu Espíritu, Señor, del entendimiento que nos das, Señor, para que podamos, Señor, retener esta palabra y ponerla por obra, Señor, cada día, Señor. Gracias, Padre, por cuán tan grande regalo que nos has dado, Señor, esa vida eterna, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hablando, hermanos, acerca de la salvación, muchos, ¿verdad?, en el mundo, como tal vez nosotros lo hicimos en un tiempo, pusimos nuestra esperanza en ídolos. Mas ahora nosotros la tenemos puesta en Dios, porque Dios nos ha mostrado el camino y nos ha enseñado esta gran verdad. Tanto ha sido, ¿verdad?, la idolatría en el mundo, y como está escrito, hermanos, en algún lugar de la Biblia, de que el ser humano le pondría, ¿verdad?, sus nombres a lugares, le pondría sus nombres a cosas. Y así también, ¿verdad?, en medio de la idolatría, le han dado siempre tributo a lo que es, ¿verdad?, el enemigo de Dios, a Satanás. Por ejemplo, en México, ¿verdad?, para irnos a lo más común que se oye, en ese tren donde viajan, ¿verdad?, los indocumentados que vienen para este país, que le llaman la bestia. La bestia. En El Salvador hay un lugar, ¿verdad?, turístico, le dicen la Puerta del Diablo. También
hablando de cosas que se han hecho. Por ejemplo, tal vez el hermano Oscar ha escuchado en el Ecuador, hay un tren que se llama la nariz del diablo. Cosas así, hermanos, nosotros, ¿verdad? Antes nos causaba como un desafío oír estas cosas y visitar ciertos lugares, creyendo, ¿verdad?, de que nosotros éramos, que Dios nos ha dado esta vida para que nosotros pues caminemos, ¿verdad?, conforme a lo que nosotros pensamos. Pero no es así. Nosotros hoy que estamos en Cristo reconocemos de que la salvación viene de Jehová. La salvación solamente puede venir de Jehová, y por medio de quién, sino por medio de Jesucristo. Jesucristo fue quien vino a esta tierra a traernos las buenas nuevas de salvación, a mostrarnos, ¿verdad?, el camino, que es por medio de la palabra, hermanos, que nosotros creemos en esa palabra y sabemos de que un día estaremos en la presencia del Señor. Yo meditando en la predicación que di, ¿verdad?, en Mateo capítulo 24, un versículo que yo estaba seguro de haberlo leído y no, por alguna razón no lo pude ver cuando estaba predicando. Y lo busqué a nomás llegar, porque eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, ¿verdad? Debemos de escuchar la palabra del Señor y al llegar a nuestros hogares, hacer el tiempo y verificar todo lo que escuchamos, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios la que nos va a guiar por el camino, ¿verdad?, de la salvación. Y si nosotros solamente escuchamos y no leemos la Biblia, ahí es donde viene el grave problema de que muchos ya son engañados, serán engañados, aún los escogidos, dice la palabra, pero aún hoy en día, ¿verdad?, muchos cristianos están siendo engañados porque solamente escuchan y no leen la palabra de Dios. El versículo del cual yo les hablaba es de Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 17, que nos hablamos acerca de la venida, ¿verdad?, del Señor, cuando Él vendrá en las nubes por su iglesia, cuando Él vendrá en las nubes por su iglesia. Y sabemos de que el apóstol Pablo, ¿verdad?, les hablaba a los de Tesalónica y les decía de que se consolaran con esas palabras. Se consolaban con esas palabras, les decía en el versículo 18 del capítulo 4, y el versículo 17 dice las palabras: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Un versículo muy importante cuando hablamos acerca de lo que es, ¿verdad?, el arrebatamiento. Habla del arrebatamiento, dice: seremos arrebatados juntamente con ellos. Está hablando, ¿verdad?, de aquellos que hayan muerto en Cristo, y aquellos que murieron abrazando la esperanza de la salvación que recibieron, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hablábamos también, de que nosotros debemos de vivir con esa esperanza en nuestros corazones, de que si nosotros muriéramos en esta noche, iríamos a un lugar de descanso, y también con la esperanza, hermanos, siempre de querer o anhelar, siempre querer ver lo que es, ¿verdad?, ese evento que es la venida de nuestro Señor. También en el mensaje, ¿verdad?, que le daba a las iglesias en Apocalipsis, habla también de lo mismo, hermanos, de lo cual nosotros hablábamos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículo 10: por cuanto has guardado, dice la palabra, de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Por qué nosotros, hermanos, podemos, como repito, ¿verdad?, vamos a caer en un engaño creyendo de que estaremos, bueno, si en realidad no hemos nacido de nuevo, sí estaremos, ¿verdad?, o estarán, los que no hayan nacido de nuevo, estarán, ¿verdad?, en la tribulación, la gran tribulación. Pero el Señor está diciendo de que nos salvará de esa prueba. Y nosotros debemos de confiar y creer de que cuando la salvación vino a nuestra vida, pasamos a una nueva naturaleza, nacimos de nuevo y somos salvos, y es de la salvación que estábamos hablando o aprendíamos esta mañana, de que la salvación no la perdemos, pero no debemos de conformarnos a que ya recibimos esa salvación y seguir, ¿verdad?, caminando en la vida que nosotros queramos llevar. La vida debemos de llevarla siempre conforme a la voluntad de Dios, porque eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que nosotros hagamos su voluntad, porque Dios tiene un plan para cada uno, ¿verdad?, de nosotros.
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nosotros, hermanos, debemos de acomodarnos a lo que es la palabra de Dios, hacer su voluntad para que ese plan pues sea cumplido. Si el plan no se cumple en nuestra vida, no es porque Dios falle a su palabra, sino porque nosotros le hemos fallado a Él. Entonces nosotros debemos de seguir siempre las normas, los mandamientos de Dios, y así también pues sabemos, hermanos, de que un día esa palabra pues será cumplida, que un día nosotros sí recibiremos, ¿verdad?, a nuestro Señor en las nubes. Porque nosotros, hermanos, desde el principio sabemos de que el pecado pues vino, ¿verdad?, por medio de un hombre. También eso lo hemos aprendido, que vino por medio de un hombre, y desde el principio pues es que vino ese problema a nuestra vida. No es porque solamente por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque es transmitido a nuestras vidas, ¿verdad?, desde un principio. Pero muchas veces, así como al principio, hermanos, el ser humano niega, ¿verdad?, a recibir el gran regalo que Dios está ofreciendo aún hoy en día. ¿Y cuál es ese gran regalo, hermanos? Sino el perdón de pecados y la justificación, la vida eterna. La vida eterna, la cual pues está siendo despreciada por el mundo, porque el mundo prefiere llevar el camino en los placeres, prefiere llevar el camino siguiendo a los ídolos, que muchas veces, hermanos, ya los hemos mencionado, los más comunes, ¿verdad?, el dinero, el afán, las cosas del mundo. Entonces nosotros como cristianos debemos de saber de que nuestra vida ya no debe ir por el mismo rumbo, y que debemos de ser un ejemplo para que aquellos que viven esa vida sepan de que nosotros vivimos una vida diferente, porque creemos en las promesas de Dios y sabemos de que Dios sí nos ha dado la justificación, y que en agradecimiento nosotros estamos buscando, luchando por hacer su voluntad. Ese es un gran regalo que Dios nos ha dado, y sabemos de que es por gracia, un regalo inmerecido, la salvación, ya que nosotros debemos de creer lo que la palabra del Señor, y son palabras muy ciertas las que están escritas en la Biblia, lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay ningún ser humano que sea excepción. Muchas personas, ¿verdad?, pasan situaciones y les gusta usar los dichos, como repito, del mundo, ¿verdad? Por suerte me salvé, por suerte la libré, o por X razón, ¿verdad?, me salvé. Y nosotros, hermanos, sabemos de que, como decía al principio, la salvación solamente viene de parte de Dios. Porque algunos, hasta en tono de broma, dicen, por un pelito, dicen, me salvé. La palabra de Dios dice que todos, aún los cabellos de nuestra cabeza, los tiene contados Dios. Con Dios no es igual. Nosotros debemos de reconocer, hermanos, que como pecadores es un regalo inmerecido que Dios, ¿verdad?, nos ha dado, y que Dios aún está ofreciendo, lo que es la justificación. Porque si por medio de la palabra, hermanos, nosotros hemos entendido eso, que el pecado ha sido transmitido desde un principio de la creación, ¿verdad?, por nuestros antepasados, esto no viene, como repito, hermanos, porque nosotros, los pecados que nosotros hayamos cometido, porque ¿quién podría negar esa gran verdad que está escrita en Romanos capítulo 3, 23? En el capítulo 3, versículo 23, supongamos que un incrédulo, hermano, niega esa gran verdad. Un incrédulo niega esa gran verdad. ¿Cómo podría negar todos los pecados que ha venido cometiendo desde el principio de su vida, desde que tiene conocimiento de los mismos? Porque el ser humano llega a una edad, y eso es lo que también, ¿verdad?, lo hemos visto en estos días. Es importante que retengamos, hermano, la enseñanza. Llega a una edad, cierta edad, yo diría, para mí, hermanos, mi vida pecaminosa empezó desde muy temprano, desde que yo recuerdo. De una temprana edad yo cometí pecados que me da vergüenza contarlos. Y le estoy hablando de 5 años. 5 años. Entonces, así como va la generación hoy en día, vemos, ¿verdad?, que la ciencia o la tecnología, por medio de las redes sociales, por medio de la televisión, por medio de todo, la
La mente de los niños, yo veo a los niños cómo lloran cuando no les dan el teléfono, cuando ya unas 2 veces ya los amañaron a eso. Entonces los niños lloran porque quieren ver el teléfono y están viendo el teléfono, y por medio del teléfono sabemos de que nosotros tal vez, muchas veces nos ha pasado que estamos viendo un video en YouTube o algo, de repente aparece el ataque del enemigo. Aparece el ataque del enemigo y desde entonces la mente de los niños, por muy pequeño que sea, se les va despertando y van pecando involuntariamente, podemos decir, porque no es la culpa de ellos. Pero van aprendiendo cosas y a su temprana edad, muchas de esas cosas, cuando ya comienzan la escuela, ellos quieren ponerlas en práctica. Por eso es la gran importancia, hermanos, de que nosotros, ¿verdad?, en la enseñanza que estamos teniendo los días sábados acerca de la familia, pongamos atención a esa enseñanza, porque el tiempo no se puede retroceder. Muchas veces yo me quedo meditando y digo yo, Señor, ¿verdad?, ya estoy en mi edad, que no tengo, no voy a decir que estoy joven también, ¿verdad?, pero ya tengo unos cuantos años, pero ya mi tiempo pasó y me quedo pensando, ¿verdad?, ¿qué hubiera sido si hubiera tenido conocimiento de tu palabra? Si hubiera conocido de esta gran salvación que tú ofreces, ¿verdad?, ¿cómo fueran mis hijos hoy en día? El tiempo no se puede retroceder y es importante que nosotros tramitamos, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios a los hijos para que vayan creciendo, y cuando lleguen ya a su edad, que la mente les despierte, ellos solamente pues, ¿verdad?, quieran vivir haciendo la voluntad de Dios, temiendo a Dios por los juicios que Él traerá. Por eso es que es imposible negar. Si negamos o alguien niega lo que es la palabra de Dios, es imposible que se niegue, ¿verdad?, a sí mismo con todas las mentiras y todo lo que trae. Es difícil negarse cuando estamos, ¿verdad?, en los caminos del Señor, para no hacer ya lo malo. Cuesta. Es difícil, pero no es imposible, porque tenemos a Cristo, quien nos da la fuerza. Pero el ser humano prefiere vivir negando, ¿verdad?, su realidad y vivir en los caminos que el enemigo pues le muestra, ¿verdad?, donde mira solamente vanidad, donde mira solo vanidad. Nosotros, hermanos, debemos de tener en cuenta que, sabiendo, hermanos, que de esta manera pues de pensar, nosotros no somos mejores que nadie, no porque nosotros prediquemos la palabra del Señor, no porque cantemos o asistamos a una iglesia o nos vestimos diferente a como nos vestíamos antes, no quiere decir de que nosotros seamos mejores, como ponía un ejemplo el hermano, ¿verdad?, estos días acerca de creo que era de la esposa, ¿verdad?, del pastor Paul Washer, y que en una predicación pues fue confrontada. Y así nosotros, hermanos, si leyéramos la palabra del Señor y de verdad le diéramos, ¿verdad?, la debida importancia, supiéramos de que nosotros no somos mejores que los que están afuera, que los que están ahorita en un club, que los que están, ¿verdad?, tomando o andan caminando en las calles. Nosotros éramos iguales en un tiempo, fuimos iguales conforme a lo tal vez no hicimos lo mismo, algunos han hecho cosas peores. O tal vez nosotros hicimos cosas peores que los que ahora están afuera. Pero delante de los ojos de Dios, todos éramos pecadores. Todos éramos pecadores y Dios en su gran misericordia ha ofrecido ese gran regalo, el cual nosotros, hermanos, ¿verdad?, lo recibimos, creyendo en la palabra del Señor, creyendo, ¿verdad?, lo que dice. Veamos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Creyendo lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3. En el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos dice el apóstol Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la palabra que nosotros creemos, ese recordatorio. Y si leemos y creemos en esa palabra,
debemos de saber de que nosotros no somos justos por nuestra propia cuenta. Todos aquellos que Dios ahora mira como justos es porque han sido justificados por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que han recibido la salvación, a ellos Dios los ve justificados. Pero los que están fuera y no han recibido ese gran regalo de la salvación, aún están dentro de lo que dice este texto. No hay ninguno, no hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, porque como hemos dicho, pues yo lo he dicho en ocasiones, muchas veces podemos estar dentro de la iglesia, pero tal vez solamente por distracción, tal vez solamente porque es el único lugar donde vamos a oír una palabra sincera, que nos diga Dios le bendiga, porque es un lugar donde podemos convivir, sabemos de que la única paz que el corazón puede recibir es la paz que Cristo le da. Y muchos de los que estamos en la lucha sabemos eso y por eso luchamos y estamos constantes luchando por estar en la casa de Dios. Pero no es la realidad para muchos. Para muchos no es la realidad porque están en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios, pero no creyendo la palabra de Dios. No creyendo en los juicios de Dios, no creyendo en que Dios está ofreciendo la salvación. Todos se desviaron, dice el versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, hermanos, que lo que mencionaba el hermano Emilio esta mañana, y es una verdad y debemos de meternos en nuestra mente, que es una gran verdad que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios, porque Dios es un Dios santo. Y si nosotros no obramos conforme al Espíritu, ¿cómo nosotros podemos presentar nuestras obras delante de Dios? Si no tenemos ni siquiera la oportunidad ni el privilegio de acercarnos, porque también mencionaba, ¿verdad?, que la oración del impío es abominación delante de Dios. De manera de que la única oportunidad que nosotros tenemos y la única gran bendición es recibir el gran regalo que Dios nos ha dado. Y es el amor, ¿verdad? El amor, la paciencia y la oportunidad de que nosotros podamos abrir la puerta de nuestro corazón para recibir a su Hijo como nuestro único Salvador. Cristo es nuestra única esperanza. Nosotros no podemos poner la esperanza, como habla, ¿verdad?, el capítulo 45 de Isaías, en los ídolos. Nosotros debemos de poner nuestra esperanza en aquel que vino y dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y es la obra redentora que Dios tenía planeada para cada uno de aquellos escogidos. Solamente en Jesucristo nosotros podemos poner nuestra esperanza. Solamente porque nosotros reconocemos, y hablando acerca de los pecados que, sin mencionar, ¿verdad?, y no podemos ni mencionarlo, solamente debemos de reconocerlo, que el pecado viene en la humanidad desde un principio. El pecado viene desde un principio, más la gran columna que el ser humano va acumulando desde temprana edad. Y si creemos, ¿verdad?, en esa palabra, debemos de saber lo que dice Romanos capítulo 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Y allí encontramos, ¿verdad?, lo que es la dádiva de Dios. La dádiva del Dios es vida eterna. Es vida eterna, y esto solamente, ¿verdad?, por medio de Cristo. Por medio de Cristo es que nosotros, hermanos, tenemos la salvación. Por medio de Cristo la puede tener todo aquel que quiera abrir las puertas de su corazón y recibirle como su único Salvador. El Señor ha dicho, ¿verdad?, que viene pronto. Y eso es lo que debemos de saber nosotros dentro de nuestro corazón, de que nosotros debemos retener, ¿verdad?, la palabra, debemos de retener el regalo que Él nos ha dado, debemos de retener y guardar esos mandamientos, debemos de aferrarnos a la palabra del Señor y buscar hacer siempre su voluntad, porque la palabra del Señor también, veamos en Apocalipsis capítulo 3.
capítulo 3, en el versículo 11, encontramos la palabra que les acabo de mencionar. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Nosotros, hermanos, los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos hace un llamado a que nosotros vivamos en esa lucha constante, que perseveremos, como dice aquí. Al que venciere yo le haré columna en el templo, dice. Así es que nosotros, hermanos, debemos de saber, ¿verdad?, la gran bendición que tenemos nosotros, la gran esperanza. Dice que seremos levantados con Él en las nubes, que seremos arrebatados y que estaremos por siempre con nuestro Señor. Esa es la bendición, ¿verdad? Y esa misma bendición está siendo ofrecida para aquellos que le reciban. Entonces aquí vemos, hermanos, o podemos ver, ¿verdad?, nosotros, que nosotros la única confianza la debemos de poner solamente en Dios. No hay ídolos, ya no hay ídolos en nuestra vida, ni deberían de haberlo en aquellos que escuchan la palabra de Dios y creen en la palabra de Dios. No debería haber ídolos, sino solamente, ¿verdad?, la confianza que debe estar puesta solamente en nuestro Dios. Ahora, volviendo a Isaías, hermanos, a Isaías, en el capítulo 45. En el capítulo 45, dice, versículo 20, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Si nosotros, hermanos, ponemos, ¿verdad?, y debemos de entender que el conocimiento siempre ha estado, ¿verdad?, en nuestra vida, siempre lo hemos tenido. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos dé sabiduría para poder discernir, ¿verdad?, lo que leemos en la palabra de Dios. Porque muchos, como repito, pueden tener el conocimiento, pero aún así viven en la vida, ¿verdad?, una vida idólatra, una vida buscando hacer solamente los deleites, ¿verdad?, de la carne, los deleites que siente el ser humano por estar en un lugar, por muchas veces, ¿verdad?, viene lo que es la ansiedad, y la ansiedad quieren apagarla, ¿verdad?, haciendo diferentes actividades, que todo va en contra de lo que es la voluntad de Dios. Cuando la única voluntad de Dios es que nosotros busquemos, ¿verdad?, busquemos esa paz para nuestra conciencia, busquemos esa paz para nuestro corazón por medio de Cristo Jesús y solamente en Él, solamente en Dios, solamente en Jehová. Dice que los que ruegan, dice, a un Dios que no salva. Yo le mencionaba, hermanos, acerca de cómo las personas, ¿verdad?, y sabemos que hablando siempre de la idolatría, muchas personas aún hoy en día se postran delante de las imágenes, se postran delante de cualquier cosa que para ellos es un Dios, cuando Dios, ¿verdad?, ha dicho claramente, no hay Dios fuera de mí. Hay un solo Dios que fue el que creó los cielos y la tierra, y desde el principio de la creación, como nosotros entendemos, ¿verdad?, a través de la Biblia, desde el principio de la creación, ha sido Él quien ha venido obrando, dando la victoria, ¿verdad?, a su pueblo de Israel, dando, ¿verdad?, sanidades, provisión. Desde un principio Él ha venido sosteniendo a este mundo. Desde un principio, desde el principio que Él dio ese soplo de vida, ha sido Él y solamente Él quien se ha encargado de sostener al ser humano con vida en esta tierra. Fue de su voluntad y por su gracia que salvó a aquella familia dentro de aquel arca. Por su voluntad y su gracia es que nosotros aún hoy en día tenemos pues vida. Y tienen vida los que van naciendo y tendrán vida los que nazcan solamente por la gracia y la voluntad de Dios.
Dice el versículo 21, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Esa es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios ha hecho promesas, las cuales, hermanos, como ya hemos hablado también de tantas veces, ¿verdad? Que las promesas de Dios, muchas ya han sido cumplidas. Muchas ya han sido cumplidas y se cumplirán las que están, ¿verdad?, escritas al pie de la letra. Porque el cielo y la tierra pasará, dice la palabra, mas su palabra permanecerá. Ahora nosotros, ¿cómo nosotros vamos a permanecer si nosotros no permanecemos en su palabra? Y la palabra que Él nos ha dado es la palabra de vida, la palabra de salvación. Debemos de retener, hermanos, esa palabra para que no se nos sea quitado, como dice Apocalipsis. Debemos de perseverar hasta el fin. No podemos hacerlo solamente por nosotros mismos, no podemos hacerlo confiando, ¿verdad?, en los ídolos, solamente confiando en Dios. Solamente confiando en Dios y creyendo en la palabra del Señor. Porque dice Filipenses que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, hermanos, nosotros al haber recibido la salvación, es nuestra responsabilidad y es nuestra tarea llevar ese mensaje también a aquellos que están perdidos. Ser ejemplo, ser, ¿verdad?, como luz, ser un ejemplo que puedan ver para que puedan tener, ¿verdad?, el entendimiento que solamente Dios puede cambiar a las personas, porque muchas personas buscan a cambiar por ellos mismos y cambian por cierto tiempo. Yo cuando tomaba mucho alcohol y muchas ocasiones quise dejar los vicios y me apartaba y duraba, yo creo que, si mal no recuerdo, lo más que llegué a soportar por mi propia cuenta fueron 3 meses. A los 3 meses andaba lo mismo otra vez. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de saber de que solamente Cristo puede cambiar el rumbo de vida de cada ser humano. Solamente Cristo puede apartarlo de ese camino, de la puerta, ¿verdad?, ancha que lo guía a la perdición. Y solamente por medio de Cristo que puede entrar por esa puerta estrecha y recibir, ¿verdad?, la vida eterna. Recibir la vida eterna. Entonces Dios lo ha dicho desde un principio. Yo, Jehová, dice, y no hay Dios, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. O sea que aquí afirma y reafirma de que no hay otro Dios. Y como repito, hermano, esto no lo vamos a creer nosotros por nosotros mismos, sino es porque abrimos la puerta de nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo, el Consolador, entre en nuestra vida. Nosotros podemos escuchar esta palabra, pero nunca la creeríamos. Mas Dios en su gran misericordia nos ha permitido que nosotros creamos. Y por lo que nosotros hemos creído es que sabemos, hermanos, de que hay un solo Dios y que solo hay un mediador entre Dios y nosotros. Y ese es Jesucristo. El Señor, ¿verdad?, es quien nos hace ese llamado. El Señor nos hace el llamado al arrepentimiento. El Señor nos hace un llamado a que nos acerquemos. El Señor nos hace un llamado a que le busquemos. El Señor nos hace un llamado a que busquemos a estar en su presencia, pues sabemos, hermanos, de que Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca, por eso Él ha ofrecido ese gran regalo que solamente es por gracia, puesto que ningún ser humano merece más que el castigo, más que la ira de Dios. Dios en su gran misericordia, por gracia, está ofreciendo ese gran regalo y está haciendo ese llamado. Encontramos en el versículo 22. Mirad a mí, dice, y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Nosotros, hermanos, sabemos de que no vemos a Dios. No lo hemos visto físicamente, pero lo hemos visto por medio de su palabra. Y los que le hemos recibido sabemos de que Dios está ahí. Cada vez que abrimos la Biblia, leemos la palabra del Señor, nos habla la palabra del Señor y sabemos de que Dios está ahí. Dios está ahí, ¿por qué? Porque por medio del Espíritu Santo Él nos redarguye en todo aquello que nosotros podemos estar haciendo mal.
todo lo que nosotros necesitamos cambiar. Mirad a mí, dice, y ser salvos. Mirad a mí, dice. Es necesario, hermano, yo no sé cuándo fue la última vez que alguno de ustedes hizo esto, pero es bonito tomarse un tiempo y alzar nuestra mirada al cielo. Alzar nuestra mirada al cielo. Como quiera que esté el cielo, viene el cristiano puede sentir una satisfacción, puede sentir una paz, una tranquilidad y saber de que Dios está ahí. Que Dios está ahí en su omnisciencia, está observando todo. Que Dios está ahí, son mi presencia también en todo lugar. Y es bonito ver, yo le hablaba al hermano inicio de una alabanza que primeramente Dios la practiquemos y la cantemos, ¿verdad? Que tiene que ver con el capítulo 19 del libro de los Salmos. Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros vemos al cielo, como quiera que esté el cielo, debemos de saber de que el cielo es ese mismo cielo el que Dios creó desde un principio. Y creó esta tierra en la cual nosotros hemos tenido ese gran privilegio de poder caminar en esta tierra, de poder vivir, de poder respirar, de poder consumir los alimentos que Él mismo preparó y creó para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, sostenerlo. Es un gran regalo para nosotros y debemos de reconocerlo, de que Dios nos ha dado este gran privilegio y que nosotros debemos, ¿verdad?, aprovecharlo mientras estamos en esta tierra, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, abrazando esa esperanza que Él nos ha dado de vida eterna y ofreciendo siempre el pan de vida, que es la palabra del Señor, a aquellos que aún, ¿verdad?, no han recibido a Jesucristo en su corazón. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos. Y aquí dice, hermano, todos los términos de la tierra. Sé que la salvación, hermanos, es para todos. Dios no hace excepción de personas. Dios está ofreciendo la salvación para todo aquel que venga con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, buscando el gran regalo que Él está ofreciendo, el perdón de pecados y la justificación, para que puedan tener acceso a esa vida eterna, la cual pues comienza desde el momento que la persona es convertida, comienza desde el momento que la persona nace de nuevo, una vida eterna, una vida que por los frutos se puede ver de que es una vida diferente, totalmente diferente a la vida que podía llevar anteriormente, si en realidad ha creído, si en realidad ha nacido de nuevo. Comienza a vivir una vida eterna y por una eternidad estaremos delante, ¿verdad?, con nuestro Dios. Y sabemos, hermanos, de que la promesa es que nosotros pues reinaremos, ¿verdad?, con nuestro Señor. Nosotros reinaremos, Él será, ¿verdad?, nuestro Dios. Nosotros seremos sus hijos siempre. Y siempre le estaremos viendo a Él, como dice la palabra, mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Y no hay más. Encontramos esa palabra, hermanos, ¿verdad?, bastante repetida. Yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, dice, ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Dónde vamos a buscar, hermanos? Como repito, ¿dónde vamos a buscar? Y la palabra, pues, que Pedro le dijo al Señor, ¿verdad? Solamente en Él hay palabras de vida eterna. ¿Dónde nosotros podemos buscar? En cualquier lugar que estemos. La única esperanza es lo que nosotros hayamos recibido. Si tenemos una Biblia en la mano, la palabra que podemos leer, o la meditación de lo que ya hemos leído y lo que hemos escuchado. Dios es justo y Dios es un Dios salvador. La salvación Él ha ofrecido por medio de su Hijo amado. Él dio lo más preciado que tenía para que todos nosotros que éramos viles pecadores y aquellos que viven en el pecado también puedan recibir ese gran regalo de la salvación, porque Él es fiel y verdadera es su palabra. Verdadera es la palabra de Dios. Verdadera es la palabra de Dios. Amén. Si seguimos leyendo, hermanos, en el versículo 23, por mí mismo hice juramento
De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. El ser humano puede vivir resistiendo todo el tiempo que quiera, puede vivir resistiendo todo el tiempo que quiera, puede vivir negando, ¿verdad?, la palabra de Dios, como repito, pero no puede negar lo que es dentro de sí mismo. Yo sé que en un momento en la soledad, porque yo también lo hice, y yo pienso que todos los que somos cristianos y hemos nacido de nuevo, tal vez en algún tiempo lo hicimos, y aún cuando recordamos nos sentimos miserables de lo que fuimos antes. Entonces, el ser humano, Dios ha dicho por medio de su palabra, la cual es fiel y verdadera: todo aquel que no busque a Dios en esta tierra, mientras tiene vida en esta tierra, porque mientras hay vida hay esperanza, todo aquel que viva rechazando, ¿verdad?, esa gran salvación que Dios está ofreciendo, vendrá un día, como dice la palabra, en que toda rodilla se doblará, voluntaria o involuntariamente. Toda rodilla se doblará delante de Dios y reconocerán a nuestro Señor Jesucristo como Señor, como aquel Dios que quiso que la humanidad fuera salva. Por eso es que debemos de entender eso, ¿no? Voluntaria o involuntariamente, las rodillas un día se doblarán. Entonces, hoy que tenemos la oportunidad, es que debemos, hermanos, doblar siempre nuestras rodillas, y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón deberían doblar sus rodillas, inclinar su cabeza y reconocer que Cristo es el único camino, que es la única verdad, que es la vida y que es la única oportunidad de salvación que hay para todos aquellos pecados, porque sabemos de que de ninguna manera nosotros pudiéramos justificarnos por nosotros mismos. En ninguna forma podemos justificarnos, porque hay una cuenta tan grande en el ser humano que solamente puede ser quitada y borrada por medio del lavamiento de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces esa es la oportunidad para todo aquel que está sin Cristo en su corazón, para que pueda recibirle y recibir ese gran regalo que Dios está ofreciendo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo y es Dios salvador. Y la salvación viene por gracia, por misericordia de Dios, no porque la merezcamos. No porque nosotros seamos justos y merecemos. Como decía un pastor, yo le comentaba a mi esposa de un pastor, yo trabajé con él en la construcción y él llegó, ¿verdad? Él era cristiano y vi un video que me mostró mi hermano Luis, y yo lo miraba emocionando a toda la congregación y diciéndole que dieran un grito de júbilo porque merecían el perdón de Dios. Es un grave engaño, ¿verdad? Una blasfemia. Ningún ser humano merece el perdón de Dios. Ningún ser humano merece el perdón de Dios. Pero aún así Dios, en su gran misericordia, aún lo está ofreciendo para todo aquel que quiera recibirle. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza nosotros, hermanos? Solo hay un Dios. Solo hay un Dios, y lo ha afirmado, lo ha reafirmado en estos versículos. Para terminar, hermanos, veamos un salmo. Salmo 121. Somos bienaventurados aquellos que hemos recibido el gran regalo que Dios nos ha dado. Es un salmo muy corto, hermanos, y quisiera que lo leamos todos juntos, ya que todos creemos en su palabra, todos hemos recibido esa gran salvación, y es algo, ¿verdad?, que debemos meditar y debemos meditar todos los que estamos en este lugar. Leámoslo todos juntos, hermanos, del versículo 1
al versículo 8. Salmo 121, ¿lo tienen? La palabra del Señor dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Hermoso salmo, hermanos, por el cual nosotros, los que tenemos ese gran regalo, debemos de sentirnos contentos, felices y alegres, hermanos. Dice que Jehová nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma. Dice que Jehová nos guardará en nuestra salida, en nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Ese mismo regalo que nosotros, hermanos, hemos recibido, es el mismo regalo que Dios está ofreciendo para aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Así de que la oportunidad la tiene, hermanos, la oportunidad, ¿verdad? Aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, la oportunidad de aquel que quiera reconciliarse con el Señor en su gran misericordia ha tenido paciencia hasta este día para que todos procedamos, ¿verdad?, al arrepentimiento y todos estemos a cuenta con Él. Así es de que no desperdiciemos la oportunidad, hermano. Usted puede orar, ¿verdad?, pedirle al Señor perdón y buscar y reconocer a Jesucristo como su único Salvador hoy, que es tiempo, porque sabemos de que vendrán días en los cuales, ¿verdad?, voluntaria o involuntariamente reconocerá, y muchos, ¿verdad?, de aquellos que han ignorado la palabra de Dios lamentarán ese día. Así es de que vamos a dar gracias al Señor, hermanos, en esta hora por su palabra, y le pedimos que nos lleve, ¿verdad?, siempre en el camino de la verdad, meditando en su palabra y reconociendo que Él es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, gracias, Señor, te damos, Padre, en esta hora, por la bendición, Señor, que nos has dado, Padre, de meditar, Señor, una vez más en tu palabra. Señor amado, esta mañana, Señor, nos permitiste, Padre, estar, Señor, reunidos. Y ahora, por segunda vez, Señor, nos has dado el privilegio, Padre, el cual, Señor, nosotros, como salvos, Señor, reconocemos, Señor bendito del cielo, que tú eres, Padre Santo, quien nos ha dado, Señor, ese gran regalo, quien nos da, Señor, vida por medio de tu Espíritu Santo, quien nos ha dado el entendimiento, Señor, y quien nos ha mostrado, Señor bendito, hacia dónde nosotros debemos alzar nuestra mirada, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque nosotros ahora sabemos, Señor, que debemos apartarnos de toda idolatría, Señor, y reconocer, Padre bendito del cielo, que tu Hijo amado es nuestro Salvador, Señor, que eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie vendrá a ti si no es por Él, Señor. Gracias, Señor bendito, yo te doy en esta hora y te pido, Padre, que nos ayudes a retener tu palabra, Señor, a meditar en ella, Señor, y ponerla por obra cada día, Señor, para poder testificar de tus maravillas, Señor, por medio de los frutos, Señor. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén y amén.